Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal. Si quieren recibir notificaciones del mismo, también pueden dejarnos una crítica, un comentario, sugerirnos el tema de su preferencia o apoyarnos con un like. Hoy vamos a hablar, como les decíamos ayer, sobre las diferencias o lo que diferencia sobre todo a lo que es el folclore de lo que son los bailes populares. Pues bueno, folclore es una palabra que abarca muchísimo, pero en el caso de la danza específicamente, es decir, danzas folclóricas, no es igual y tenemos que entenderlo que decir bailes populares. No tiene nada que ver un término con otro término. El folclore lleva consigo la historia de una región, la historia de un estado, la historia de un país, la historia de una nación en general. Mientras que el baile popular es algo actual, no hay nada de historia. Puede tener un precedente, indiscutiblemente todas las danzas populares tienen precedentes en otras danzas que pueden haber sido o pueden ser danzas folclóricas, pero de la misma manera pueden no ser danzas folclóricas. Por ponerles un ejemplo que se maneja en el mundo entero y que todos pueden imaginarse de la forma más correcta. Si agarramos y hablamos de lo que hoy conocemos como salsa, vamos a hablar de lo que conocemos como salsa. Precedentes de la salsa, hay muchísimo de historial danzario precedente a la salsa. Ahora, la salsa como tal es un baile popular. Todavía no podemos hablar de que la salsa sea un baile folclórico. Precedentes de la salsa. Bueno, si vamos al inicio, podemos hablar, me imagino que sería el bisabuelo de la salsa, sería el danzón. Con el danzón pasa algo muy significativo. A través de la globalización que hay en estos tiempos en el mundo entero, el danzón lo han acogido varios países como parte de su folclore. Entonces aquí podemos hablar de una danza que en su momento fue una danza popular que trascendió en la historia y se hizo parte del folclore no solamente de un país, sino podemos hablar que casi de una región más grande que un solo país. Esto, por supuesto, dentro del continente latinoamericano. Entonces, del danzón, que vendría siendo como el bisabuelo de la salsa, viene otro baile. Bueno, hay varios bailes más que vienen, porque está el danzonete, está la guaracha, que salen de ahí. Ahora, está el son. El son igual fue creado en Cuba y trascendió como folclore. Pero fíjense qué cosa más graciosa. Mientras que el danzón trascendió a través del tiempo, mientras que el danzón fue acunado o arropado en distintos folclores de Latinoamérica, no pasó lo mismo con el son. ¿Por qué? Porque es un baile un poco más rápido, porque es un baile un poco más sensual, diría yo, y esto hace que no todos los folclores de otras naciones lo acojan o lo arropen como parte de su folclore. Sin embargo, en la isla donde surgió, podemos decir que el son, indiscutiblemente, es parte del folclore nacional. No solamente está documentado, sino que también sigue vigente. Todavía hoy en día muchísimos cubanos bailan son, y este podría ser el, vamos a llamarlo así, el abuelo de lo que hoy en día es la salsa. Bien, ahora, si sales del son, se da un movimiento que es, como diríamos yo, la contraparte de algo que venía sucediendo a nivel internacional y que estaba permeando mucho la cultura cubana. En este caso estamos hablando del tiempo de rock and roll, año 1950, aproximadamente siglo pasado, y entonces se crean
se crean danzas populares, algunas populares y otras que fueron más bien, vamos a hablarlo así, de teatro de variedades, porque el mambo es un ritmo que se hace popular, pero no surge del pueblo, sino que se crea en los centros nocturnos habaneros. Entonces, por un lado vamos a tener al mambo y por el otro lado vamos a tener al cha-cha-cha. Si ustedes han bailado alguna vez cha-cha-cha, que estoy seguro de que muchos lo bailan a tiempo, pero se debe bailar a contratiempo, cuando se mezcla, que serían los papás, digo yo, este es muy mi criterio, pero pueden haber otros criterios. Cuando usted mezcla un poco de mambo y un poco de cha-cha-cha, sale el casino. Y el casino, o así se llamó, una danza popular en Cuba, después se va transformando a través de una figura indiscutiblemente cimera de la cultura cubana y de la música cubana, que es la señora Celia Cruz, que en paz descanse. Se crea la salsa, junto con otras figuras magníficas igual de otros países de América Latina. Entonces, la salsa que hoy en día conocemos, se puede decir que ya es una simbiosis no solamente de un ritmo musical, sino de varios ritmos musicales que se ven reflejados por regla general en cualquier partitura de una orquesta de salsa. Entonces, se crea a través de esta simbiosis de movimientos de distintos bailes populares, se crea un nuevo baile popular, que es la salsa, que ha llegado, pues yo pienso, a niveles internacionales enormes. Es decir, usted puede ver a un japonés bailando salsa, a un australiano, a un austriaco, a un danés, a un finés, a un argentino, a un americano, a un canadiense. En cualquier país del mundo usted va a ver que hay una escuela de salsa y usted va a ver que se baila salsa. Hay distintas formas de bailar salsa. La hay en línea, la hay de 2, de 3, y hay la salsa cubana, que a mi entender es la más bonita a la hora de ejecutarse y la más difícil de todas, porque es espontánea, es popular totalmente y depende mucho del bailador y de la conjunción de la figura masculina y de la figura femenina para que se logre un buen desarrollo de un ritmo que se va creando en el momento. Es como el tango, se va creando en el momento, no está coreografiado. Mientras que las otras formas de estudiar salsa están un poco más coreografiadas. Eso es en general lo que podríamos llamar que son las similitudes y las diferencias del folclore y de las danzas populares. Una danza popular puede ser extremadamente popular durante una etapa, desaparecer totalmente y no dejar ningún tipo de rastro dentro del folclore de un país. Mientras que el folclore se va transformando y va agarrando lo que se queda, lo que realmente, diríamos así, logra entrar en las raíces del pueblo, de una nación, de una región, de un estado determinado, y se queda ahí enraizado y se mantiene. Hay veces que para mantenerlos no logra, es decir, lo mantiene el folclore, lo mantiene el folclorista, la persona que está encargada de mantener las tradiciones de su pueblo. No lo mantiene el pueblo en general. Es decir, cuando deja de ser popular, pues deja de ser popular porque ya el pueblo no lo asimila de la misma forma o no lo mantiene vigente. Pero sin embargo, el folclorista, la persona que estudia el folclore, la persona que ejecuta las danzas folclóricas, lo rescata y lo teatraliza. Y a partir de ahí, pues tenemos un folclore más rico poco a poco. Lo mismo va a pasar en este caso con las danzas populares. Llega un momento que ya no se mantienen vigentes. Entonces, en estos tiempos donde realmente
vemos que lo popular no necesariamente está vinculado con lo nacional, este tipo de danzas populares que cambian muchísimo, pueden dejar su vigencia en una región determinada, seguir vigente en otra región, pero en ningún momento van a incidir o van a quedarse después dentro del folclore, sino que aparecen y desaparecen de la misma forma. Un caso pienso yo, que va a suceder es el caso específico del reggaetón. El reggaetón, pues, se ha multiplicado en muchas regiones de nuestro planeta, de una forma o de otra, pero es más o menos lo mismo el reggaetón, y ha tenido vigencia hasta ahora. Ahora, esto no quiere decir, pienso yo, que no va a llegar a ningún lugar a que esto trascienda y se convierta en folclore, ni de una región, ni de un país, ni de un estado. Exclusivamente va a aparecer y va a desaparecer. Se tendrá quizás algún tipo de documentación, porque indiscutiblemente es una parte de la historia musical del mundo entero, entonces va a tener que tener algún tipo de registro donde se va a tener constancia de la época en que existió este tipo de baile, este tipo de música, pero no va a trascender porque no tiene las características necesarias como para darle más valor al folclore de ninguna región en particular, y por supuesto tampoco de ninguna región multinacional. Creo que lo dije de una manera quizás un poco, no me refiero al reggaetón, sino en general, lo dije de una manera un poco quizás no muy legible o entendible para muchas personas, pero sí lo que quería, o el mensaje que quería hacerles llegar, es que entiendan que una cosa es folclore y otra cosa son bailes populares. Sí, eso es lo más importante. No confundirnos con que los bailes que en la actualidad se hacen, todos van a formar parte del folclore, ni que el folclore acoge en sí a todas las danzas populares. Solamente recibe a lo mejor de ese tipo de danzas populares y a las que más inciden dentro de la cultura en general de un estado, de una región, de un país, de una región multinacional. Esas son las danzas populares que logran mantener al folclore latente. Aunque el folclore ya hemos dicho de que es toda la recopilación histórica, en el caso de la danza, toda la recopilación histórica de determinada región o país. Entonces, en estos momentos, y ya para concluir, ¿cuáles son las danzas populares que yo pienso que pueden en un momento determinado incidir en el folclore de un país o de una región? Pues bueno, la que tiene la mayor posibilidad es indiscutiblemente lo que conocemos como salsa, o lo que se conoce a nivel mundial como salsa. De la misma manera que esta, yo diría que también hay una danza que está incidiendo muchísimo. Ahora de pronto se me fue el nombre de la danza, pero indiscutiblemente va a tener parte, o va a ser parte, si no es ya parte del folclore dominicano. Este tipo de danza va a incidir en la cultura de República Dominicana. Estoy hablando de la bachata. Me acordé. Estoy hablando de la bachata. Es otra danza popular que indiscutiblemente ya, si no está dentro del folclore dominicano, muy pronto va a estar dentro del folclore dominicano. Y en el caso de la salsa, pues va a estar dentro del folclore de su país natal, y por supuesto, no dudo, no hay lugar a duda de que va a estar dentro del folclore de Puerto Rico. Es muy posible que de Colombia, porque en Colombia meten durísimo la salsa, y quizás de algún otro país.
que en algún momento pues se van a ver jaloneos para ver de dónde salió. Y si dicen eso de pronto, pues bueno, tendrían que ver dónde vive Celia Cruz y entonces van a decir que salió de allí. Y no digo países para no entrar en ningún tipo de dimes que diretes. Todos sabemos de dónde salió la salsa, cómo se llamaba la salsa antes de ponerle ese nombre, y pues no dudo de que la arropen muchísimas naciones, porque es un baile que ha trascendido ya por más de 30 años en la historia mundial. Indiscutiblemente ya no estamos hablando de un folclore solamente de un país, sino de un folclore internacional, donde va a colocar y va a tener un lugar indiscutible este ritmo musical que es la salsa y por supuesto la danza que la caracteriza. Hasta ahí el comentario de hoy, espero que les haya gustado un poquito. Mañana nos vamos a ver con otro comentario distinto, por supuesto. Los invito a suscribirse al canal si quieren recibir notificaciones del mismo. También pueden dejarnos un like para apoyarnos, hacernos un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Muchas gracias, nos vemos mañana.